Hola, muy buenas. Vamos a presentar una ponencia en este 13º Congreso Gallego de Naturopatía, pero más que una ponencia, voy a presentarlo como una reflexión sistemática al hilo del título tan sugerente como es Naturopatía, Ontologismo y Geológico versus Ontologismo Nosológico. Esta ponencia, como digo, como reflexión sistemática, entra dentro del desarrollo del marco conceptual de la naturopatía. Es un elemento fundamental tanto en la investigación naturopática como en la práctica profesional naturopática. Sin marco conceptual, es complicado, difícil e improbable que se pueda aplicar métodos científicos en naturopatía y, como consecuencia, una práctica profesional naturopática, valga la redundancia, basada en el método científico. Por lo tanto, como toda ciencia, la naturopatía tiene un objeto formal de estudio. Si no tiene objeto formal de estudio, no es ciencia. Sería una rama de, una especialidad de, o como algunos, de una manera crítica y más que crítica es abusiva, ¿eh? Hablan de ese pseudointrusismo, ¿no? Científico, ¿no? Pero es una ciencia. Es una ciencia, vamos a verla ahora, introduciendo esta reflexión sistemática tan interesante y vamos a ver qué es una ciencia. Es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene un objeto formal de estudio. ¿De acuerdo? Y ese objeto formal de estudio, ¿cuál es? Pues lo que se ha hecho siempre en toda la humanidad, que ha utilizado remedios naturales, siempre que sea, desde siempre. Pero llega un momento que esos remedios naturales se convierten en objeto formal de estudio. Y cuando se convierte en objeto formal de estudio, empieza el proceso de sistematización. Y como consecuencia, ciencia, un área del saber humano que se ocupa de este objeto formal de estudio. Y cuando comienza, por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con Benedicto Luz, que establece el proceso de sistematización de la naturopatía con un objeto formal de estudio, como decía, lo que se ha hecho siempre, pero vamos a aplicar el método científico. En aquel proceso surge la naturopatía. Por lo tanto, la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Aquí está la clasificación clásica y a pesar de todo, en las redes, en todas partes, que lo hemos estado discutiendo y ya parece que poco a poco, ¿eh? El criterio naturopático, pues poco a poco, ¿eh? En España ya hemos cumplido los 100 años de vigencia de la naturopatía, que no está mal 100 años, incluso antes que otras profesiones, que ahora están, que esto es mío, que esto es tuyo, que esto es mío, que esto es tuyo, pues estamos antes, 100 años. ¿Eh? En España, a nivel internacional, mucho más tiempo como naturopatía. Porque en la naturopatía, hacer historicismo, en los que nos dedicamos también a la historia de la naturopatía, preferimos no hacerlo. No caer de ese tópico de que hasta Jesucristo era naturópata, ¿no? Otras sí abusan, ¿no? Este es naturópata, este era esto, no. Y abusan, quiero decir, le ponen otros nombres y dicen, este era esto, este era enfermero, este era médico, este era del siglo tal, ¿no? ¿De acuerdo? Es un abuso del lenguaje y haciendo historicismo. La historia de la naturopatía empieza en 1892. Punto. Se acuña el término y empieza el proceso. Por lo tanto, a partir de ahí empieza la ciencia naturopática. En España, pues comienza en 1922 con don José Castro, ¿eh? que obtiene su título de naturópata, DND, en la escuela que fundó Benedicto Luz la primera, en Nueva York. Bueno, ahí empieza nuestra historia. ¿Qué es lo que había antes? Pues lo que había antes es lo que denominamos criterio naturopático. ¿Eh? No vamos a decir que Maimónides dijera naturópata, que no. No, tampoco era médico, ¿eh? ¿De acuerdo? Tampoco era. Se le asignan denominaciones. Por eso, cuando se define la naturopatía, la define muy bien Benedicto Luz a principios del siglo XX, bien definida, se va sistematizando. Se va sistematizando, aparecen las primeras clasificaciones de la naturopatía
Y a partir de ahí, pues, es una ciencia, ¿eh? Como las demás, ¿de acuerdo? Después viene que si medicina alternativa, que si es medicina esto, que complementaria, que naturoterapia, que terapia, que holístico, que tal. Bueno, podemos establecer dos criterios básicos: o es ignorancia supina o es manipulación del lenguaje, principalmente intencionadamente, ¿no? Aunque dentro de la historia de la naturopatía, evidentemente hay un apartado muy interesante, y por ahí algunos vídeos que he grabado también al tema, con respecto a un tema muerto que se llama la vaguedad conceptual, pero eso pasa en toda la ciencia. Cuando las ciencias se van definiendo, evidentemente hay una vaguedad conceptual, que si se prolonga en el tiempo, algo está pasando. ¿De acuerdo? Se llama vaguedad conceptual. Medicina alternativa, medicina natural, terapia holística, terapia tal, terapia, torito, tarito y tarito. Eso es un lío. Y por eso se define dentro del proceso la vaguedad conceptual. ¿De acuerdo? Pero la naturopatía como ciencia, pues evidentemente bien clasificada, tiene su ontología, como toda la ciencia, en que es lo que vamos a hablar hoy, tiene su epistemología, su metodología, tecnología, praxeología y axiología. Por lo tanto, entra de los criterios que llaman criterios de demarcación de la ciencia. Y aquí, en este esquema, como veis, disciplinas de la ciencia de la salud, que están todas, y naturopatía. Ni es alternativa, ni es complementaria, ni es natural, ni artificial, ni neutra, ni transitiva, ni integrativa, ni es nada. Ni tradicional tampoco. Digo medicina. Y después el apellido terapia. ¿De acuerdo? Está clasificado y pertenece a lo que se denominamos hoy en día ciencias de la salud, que en España te empieza ya a utilizar el término ciencia de la salud en 1986, la Ley General de Sanidad, curiosamente. Y en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias también se habla de lo mismo, se llama ciencias de la salud, y ahí se incluye todas aquellas ciencias que tienen un objeto formal de estudio y un objeto material de estudio. El objeto material de estudio lo compartimos, y hablo en plural, todas las ciencias de la salud. Después cada uno tiene su objeto formal de estudio. Si no, sería ciencia. Repito, sería una rama de, o una especialidad de, o como vemos por ahí en las redes sociales, un batiburrillo de alternatividades y de supinaciones holísticas, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Que eso no es ciencia. Ciencia tiene su método, su proceso, ¿eh? Y después viene la práctica profesional. Una práctica profesional naturopática, ¿en qué está basada? En el método científico. ¿Qué método? Pues la ciencia naturopática tiene su método, punto. Así de sencillo. Por lo tanto, la naturopatía no es un saber exclusivamente empírico, ¿eh? Como algunos pues, pueden aludir, ¿eh? ¿Ven? No voy a entrar en más detalle porque se nos va el tiempo también. Tengo un tiempo concreto, ¿vale? No es un saber exclusivamente empírico. La naturopatía es un dominio racional, o sea, que aplica la racionalidad específica, como decimos, y disciplinable, o sea, que es sistematizable, y por eso está sistematizada hoy en día ya la naturopatía en todo su proceso histórico. Pretensión científica, como toda la ciencia, y tiene una dimensión científico-filosófica fundamental, que eso lo estudiamos en el área de conocimiento, se llama naturopatía fundamental. Como los fundamentos de la naturopatía, filosófico, ontológico, lo que estamos viendo aquí. Y una dimensión tecnológica, porque la naturopatía es una ciencia, tiene un método y evidentemente tiene unas técnicas, como toda la ciencia. Práctica, tiene una parte práctica y aplicativa, entonces tiene técnicas. Las técnicas se llama tecnología naturopática. No se llaman terapias naturales, ni terapias alternativas, ni terapias con 200.000 millones de apellidos. Son tecnologías naturopáticas, y ahí clasificamos pues, todas las herramientas técnicas que utilizamos basadas en el método científico. Y también tiene una dimensión praxeológica, tiene una técnica para aplicarla. ¿Cómo se aplica? Por la parte aplicativa de la naturopatía se llama praxeología naturopática. Y ahí aplicamos el conocimiento con las herramientas que utilizamos, tecnología naturopática. También ese área se llama naturopatía aplicada, una vez que tenemos los fundamentos, la epistemología, el conocimiento, lo aplicamos, entonces se llama naturopatía aplicada o tecnología naturopática, y clasificamos por todas las herramientas que utilizamos.
Y en la práctica, ¿eh? ¿Dónde lo hacemos? Pues en el servicio profesional de naturopatía. ¿Eh? Hecha esta introducción a la naturopatía como ciencia de carácter autónomo, es una ciencia de carácter autónomo, una disciplina, un área del saber humano, repito, dentro del marco de la ciencia de la salud, que lo tenéis tranquilamente para no hablar más, que si alternativo, que esto, que lo otro, que tal. Y esa vaguedad conceptual, pues cada vez menos, ¿eh? Cada vez va disminuyendo y se ve en las redes como evidentemente se nota, ¿eh? El trabajo que nuestra organización colegial naturopática, de la cual me honro en presidir, pues ese trabajo se está notando, ¿eh? Pero hay que seguir insistiendo. Dicho esto, vamos a ver ahora un esquema muy interesante para enmarcar lo que es la... Lo pongo por aquí, aquí va. Este esquema es interesante para enmarcar lo que es la ontología, que es lo que vamos a hablar ahora. De lo que trata, ya lo hemos comentado antes, que la naturaleza es una ontología. Si no hay ontología, evidentemente no es ciencia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir lo que es una ontología. Pues ya lo hemos dicho, tiene una ontología, una epistemología, una metodología, tecnología, praxeología y axiología. Eso es lo que caracteriza a una ciencia. Si cumple todo eso, tiene todos esos requisitos, y cumple con los criterios de demarcación de lo que es la ciencia, es una ciencia. La naturopatía cumple. ¿Eh? Pues, es que eres muy reiterativo, es que hay que repetirlo no 1 millón de veces, 1.000 millones de veces, ¿vale? Porque a veces no se enteran y hay que repetirlo, ¿de acuerdo? Y este esquema es interesante porque vamos a ver una serie de características para ver dónde vamos a enmarcar la ontología naturopática, ¿eh? Creo que estamos hablando. Pregunta filosófica: ¿cuál es la esencia de mi ser en cuanto se expresa en la realidad? Eso es la ontología. ¿Eh? He escuchado el tema, algunos que ya estudiado filosofía, hay dos términos muy concretos a la hora de abordar el conocimiento. ¿Eh? Y hablo del conocimiento, ¿de acuerdo? Con la vía del conocimiento, que es la metafísica y la ontología. La metafísica es el estudio del ser en cuanto ser, y la ontología es el estudio del ser en movimiento, en cuanto se expresa en la propia realidad. Que a veces se confunde, ¿no? Que a veces en tantos manuales y también algunos entran en las redes que han preguntado: oye, ¿es que ontología el estudio del ser? No confundir metafísica con ontología. La metafísica es el estudio del ser en cuanto ser, y la ontología el ser en cuanto está en movimiento. Es perceptivo, es asible, medible y ponderable. En cuanto a la ontología es lo que vemos, observamos, lo que vamos a investigar. Pues tiene una ontología. Y otra conferencia que está hablando de la ontología naturopática, lo llama el orden, ¿no? El orden del ser, el orden natural, orden del ser y deber ser. ¿De acuerdo? El argumento ontológico de la naturopatía, por la ontología del ser, repito, en cuanto está en movimiento y si se mueve es perceptible, asible, medible y ponderable. Y eso es el método científico. ¿De acuerdo? Sí, si después era una pregunta, pues evidentemente a través de las redes o directamente a través de cualquier medio te puedo hacer, ¿eh? ¿De acuerdo? Parte de la filosofía, pues la ontología que estudia, el objeto formal de estudio de la naturopatía, ¿cuál es? Pues evidentemente el argumento ontológico de la naturopatía en cuanto sea. ¿De acuerdo? En la pregunta como seres humanos que somos, pues eso entra dentro de la antropología filosófica, ¿eh? Que es el binomio pronominal naturópata salutante. Y entramos en una de las palabras términos. Toda ciencia tiene una taxonomía y una nomenclatura. Evidentemente, el sujeto de la intervención naturopática es el salutante, no es el paciente. ¿De acuerdo? Eso viene de nuestro código ontológico, que ya puede verlo, ¿eh? El sujeto de la intervención naturopática, ¿eh? Es el saludante, no es el paciente. Ya estamos viendo la importancia de una ciencia con un objeto formal de estudio, con lo que hemos descrito, con su nomenclatura y taxonomía. Si no, no es ciencia. ¿Eh? ¿Cuáles son los fundamentos? Pues la gnosología, el estudio del conocimiento. Y aquí están los principios esenciales de la naturopatía, es decir, los fundamentos de la naturopatía, es decir, los fundamentos filosóficos.
¿Qué puedo conocer? Pues la epistemología. Teoría sobre la intervención naturopática, que Benedicto lo funda, modelos y teorías. Y anteriormente, en el criterio naturopático, pues también evidentemente hay modelos y teorías. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Eso es la axiología naturopática, ¿eh? Que de ahí nosotros elaboramos el código deontológico de la profesión naturopática. En ese código pues, se recogen todas las normas éticas de la práctica profesional naturopática. ¿Qué es la expresión artística? Pues la estética. ¿Eh? ¿Y qué es la estética? Pues l'art vivendis. Lo pongo en latín, por citar a Hugo de San Víctor, siglo XIII. Él distinguía muy bien claramente entre el ars curandi y el ars vivendi. Lo dejo ahí, ¿vale? Como cita, ars vivendi, ars curandi. El ars vivendis forma parte de lo que se llama la racionalidad específica en la obra de arte de la naturopatía, citando a Friedrich Schelling, por ejemplo, en su filosofía de la naturaleza. ¿Y cuál es la finalidad de mis actos? Pues viene la teleología, que es muy importante la finalidad, el para qué. ¿Eh? ¿Para qué? Eso le llama la teleología, es la finalidad del acto naturopático. ¿Qué queremos conseguir? Tenemos el proceso del acto naturopático, el proceso de intervención naturopática y la metodología de intervención naturopática. ¿Pero qué pretendemos? ¿Qué queremos? ¿Qué objetivo? El nivel óptimo de salud, bienestar y calidad de vida se puede desglosar a nivel persona, individuo, autogestión de la salud, a nivel social, cultura de la salud. Estos términos, sobre todo cultura de la salud, no antigua, es cuando se funda la naturopatía, principios del siglo XX, 1901, 1902, ya se hablaba de la cultura de la salud, la importancia que tiene la naturopatía. Vamos a quedarnos con ese término y la fecha, año aproximado, ¿eh? Porque después todo esto va, como todo en la vida, pues, tiene su ciclo, ahí en que empieza, muy va sembrando y después se va abriendo y con el tiempo surge la necesidad de. Y desde principios del siglo XX, 1901, 1902, ¿eh? Que estén interesados pues, en historia de la naturopatía, en cuadernos de historia de la naturopatía también se puede ver un poco todo el proceso. En el año aproximadamente 1970 se retoma, ¿eh? Y viene lo que se denominó en aquel momento, los años 70, por los determinantes sociales de la salud. Se va cambiando el concepto, pero ya está en germen, en la sistematización de la naturopatía, la cultura de la salud. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad? A nivel individuo, persona, autogestión de la salud. A nivel social, cultura de la salud. Tenemos esa doble vertiente, no es curar la enfermedad. ¿De acuerdo? Vamos viendo un poco para situar después la conclusión. Por lo tanto, la ontología naturopática reflexiona sobre el objeto material, y el objeto formal de estudio de la ciencia naturopática. ¿Y para qué? Pues para que tenga una identidad propia. Si no, como digo, repito, sería una rama de, una especialidad de, un subproducto de no se sabe qué. Bueno, sí lo sabemos, algunos dicen subproducto del intrusismo pseudocientífico, ¿no? Que llaman también, ¿no? Pero él tiene su propia definición como área de conocimiento, como ya hemos visto. ¿De acuerdo? Y repito, las fechas finales del siglo XIX, normalmente la fecha se escoge cuando Benedicto Luz comienza en Estados Unidos todo el proceso, cuando viene de Alemania, 1892, se coge como fecha de referencia. ¿Eh? La sistematización empieza a principios del siglo XX, evidentemente. Por lo tanto, como antes no se consideraba como tal, sino que eran remedios que se utilizaban, algunos dentro de lo que denominamos el nihilismo terapéutico, se utilizaba también, ¿de acuerdo? Y es donde ya la naturopatía sustantiviza el proceso de conocimiento de lo que Benedicto Luz le llamó en aquel momento métodos naturales de salud.
Y a ANS ya le llamó posteriormente, don Manuel de Saeta Chara le llamó agentes naturales de la salud. No le llamó terapias naturales, ni terapias TAN, ni todas esas historias. Estos son los nombres que históricamente se han utilizado en métodos naturales de salud por Benedicto Luz y o agentes naturales de salud, SIC. SIC significa citar literalmente a don Manuel de Saeta Chara, en su fase teórica aplicativa, otorgándole un ser ahí histórico, que es donde comienza. Si no, no hay historia. ¿Eh? Hay historicismo, que es otra cosa. Eso es novela histórica. Y una sustancia sustantiva. ¿Qué significa eso? Que con esa sustancia, que es la esencia, se puede operativizar. Es decir, se puede pasar del plano de las ideas al plano sensible. Y una vez que estamos en el plano sensible, pues evidentemente es medible, asible y ponderable. Se llama ciencia. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer una definición, una vez que hemos hecho este marco conceptual de la naturopatía, pues vamos a ver otra de las definiciones. Vamos a hablar de ontología, del ontologismo. Vamos a ver qué significa la palabra ontologismo. Y como todas las palabras, alguien, vamos a llamarle, entre comillas, la inventa. Ahí tiene la idea, viene después el concepto y después viene la denominación. ¿Qué nombre le pongo a esto? Aquí tenemos quién fue el que utiliza por primera vez la palabra ontologismo. ¿Eh? Vincenzo Gioberti. ¿Eh? Siglo XIX. Comienzo del XIX, cuando nace, a mediados, y el ontologismo es una teoría, fijaros qué interesante, teológica filosófica, ¿eh? Que Gioberti, quien la denomina y comienza y le da el nombre. ¿De acuerdo? Porque a veces dice, no, es que esto viene de Grecia, viene, no, no. Hay alguien que lo inventa, que le da el nombre. Pues puedes recoger la tradición, evidentemente que la recoge, ¿no? Bueno, y según la cual la razón humana aprende primera e inmediatamente el ser infinito. O sea, lo que hablamos antes de la metafísica, el ser en cuanto a ser, de una manera intuitiva, aunque distinta de la visión de los bienaventurados. Se refiere aquí, cito literalmente, ¿no? A los santos, es decir, conocimiento por contemplación. Como lo da San Agustín de Hipona y todos los años. Se puede conocer por contemplación y después otra forma de conocer también la propia naturaleza, ¿no? ¿Eh? Como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo conocer? Pues evidentemente tenemos que conocer por lo que está delante. Y después está otro conocimiento que es por la contemplación. ¿Eh? No se trata de una abstracción vacía y determinada, sino de lo más real que encierra en sí todas las determinaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ontologismo aquí planteado, fijaros ya la época es importante, ¿eh? Para ver qué estamos conociendo. Estamos conociendo lo que vemos, lo que hay. Es decir, el ser en cuanto hay un movimiento. Si hay movimiento es perceptible. Si es perceptible, se puede estudiar y se puede aprender. Y a partir de ahí se puede llegar al ser. No hay que olvidar del conocimiento, como está arraigado evidentemente dentro de un marco y el ontologismo teológico también filosófico, no que esté subsumida la filosofía, la teología, como en la época de la patrística y un poco entrada a la baja edad media, ¿de acuerdo? Simplemente hay un concepto de ser en cuanto ser y el ser en cuanto se manifiesta y mueve, entonces el ente, la ontología, ¿de acuerdo? Lo define bastante bien Vincenzo Gioberti, ¿eh? Aquí es la definición literal traducida a español, ¿eh? Ella utiliza el término ente, ¿eh? Y esto forma incluso, tiene también una a priori la propia inteligencia humana, ¿eh? Conocemos lo existente, que la experiencia sensible se limita a percibir. De ahí intenta darle forma a todo el pensamiento de Descartes también, todo el proceso completo, intenta darle forma. Entonces le llama ontologismo, como una corriente filosófica muy interesante. Por lo tanto, el conocimiento lo considera como una reflexión filosófica sobre la relación presente en el espíritu de lo existente con este ente en virtud del cual existe aquello. No como si fuera una parte suya, sino una parte creada por él. Y aquí rompe un poquito con el panteísmo de Spinoza y después
el desarrollo posterior que tuvo el panteísmo, de una manera crítica con Krauss, con el panenteísmo, ¿no? Esto es un debate muy interesante, ¿eh? En cuanto al conocimiento. Entonces, ese debate, creación, creador, creado, criatura, si es independiente, es la misma parte, forma parte de. Por eso, Baruch Spinoza pues, elaboró también su concepto filosófico sobre el panteísmo. Krauss no estuvo muy de acuerdo en algunas puntualizaciones y elaboró la teoría del panenteísmo, ¿no? Y después otras teorías sobre el pandeísmo, es decir, que esto es impresionante. Simplemente retomemos a Santo Tomás de Aquino, que lo dejó muy claro, muy claro, muy claro. Que se puede conocer a Dios, sí, dice, desde su propia creación. Ahí empieza el conocimiento, ¿eh? Él lo dijo, literalmente dijo, conocer a Dios por analogía, desde su creación. Somos seres históricos, ¿eh? Una de las ponencias que di por ahí, que hablé del ser natural, dijeron, no, no, el ser humano es un ser histórico, no es un ser natural. Bueno, es un ser natural dentro de la historia y la historia está dentro de la naturaleza, no al margen, ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, no podemos olvidar que los seres humanos también somos seres históricos. No hay histórico, como algunos pretenden, ¿eh? Sino, como ser histórico estamos en un contexto histórico y en un proceso histórico. Esto es entendible dentro del concepto del ontologismo. Es un tema muy interesante para como método o como guía también, como si fuera un mapa, ¿eh? Que nos puede servir de guía también, muy interesante. Vamos a seguir porque después vienen otras definiciones para irla todas enmarcándola en las conclusiones que queremos llegar con respecto al título de la ponencia, ¿no? El ontologismo, ¿eh? No zoológico, el ontologismo geológico, ¿eh? Que es importante tenerlo en cuenta, que es lo que en naturopatía utilizamos. Pues evidentemente utilizamos más el ontologismo geológico o salutogénico o geogénico, que es prácticamente lo mismo como veremos después. ¿De acuerdo? Así que dejamos aquí, hago esta reflexión, estos comentarios para que mientras pues vayáis leyendo aquí, cuál es la expresión y cuál era cómo lo definía Vincenzo Gioberti, el concepto de ontologismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ente se revela en lo existente. Obvio, ¿de acuerdo? Esto tiene que quedar claro porque el discernimiento, es decir, el cerebro, tenemos el cerebro es el instrumento, ¿no? Pues tenemos, ¿no? Igual que el ordenador, pues tiene su unidad central de procesamiento, pues también la tenemos, ¿no? Y que tenemos que tener un programa, igual que un ordenador, para poder procesar información. Si no tenemos un buen programa, procesar va a ser complicado porque entran tantos datos y decir, ¿qué hago con tantos datos? Después hay que procesarlo bien. Entonces hay que tener un programa. Esos programas, Carlos definió como a priori, ¿no? Los a priori del entendimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para resumir, en palabras de Gioberti, el ente se revela en lo existente, ¿eh? Pero lo existente no puede ser ni conocido ni pensado si no está en relación real y cognitiva con el ente con mayúscula que es el ser. Punto. Un razonamiento muy interesante el que hace Gioberti. Y ahora vamos a pasar aquí a un tema muy interesante y ahora habla del nosologismo. Ya hemos hablado del ontologismo, no de la ontología, cuidado que ya lo he comentado antes lo que es, ¿no? Sino del nosologismo. Y el nosologismo encontramos algo muy interesante, ¿eh? Dice, ¿qué es el nologismo? Bueno, pues el nosologismo, ¿eh? Es un término también, como todos, que alguien lo acuña por primera vez, ¿no? ¿Eh? Aquí tenemos que la acuña, ¿eh? Viene del francés nosologisme, ¿de acuerdo? Aproximadamente está acuñado en 1829, en el tercer tomo de la tercera edición del examen de doctrine, como francés, examen de doctrine medical y de sistema de nosología, de FJB en Bruselas. Con la sesión, fue la definición que da doctrina médica que considera la existencia de las enfermedades al margen de las causas de los órganos afectados. Vamos quedando con la idea que es importante para después ver que en naturopatía no utilizamos nada de nosología. ¿De acuerdo?
Lo podemos tenerlo en cuenta, evidentemente, como elemento de referencia histórico para poder entender, pero no en la práctica profesional naturopática. No trabajamos con entidades nosológicas, ¿de acuerdo? Y fijaros qué definición tan interesante de nosologismo, ¿eh? Repito, doctrina médica que considera la existencia de las enfermedades al margen de las causas de los órganos afectados. En 1847, en el tomo segundo de la traducción, aquí tenéis la referencia, ¿eh? Interesante que sea. Y según la Real Academia Española de la Lengua, pues, nosología, para que se entienda dónde viene, nosologismo, como corriente, viene de nosología, que viene del griego. Nosos o noso significa enfermedad y luego logia, tratado, ciencia, tratado. Parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades. Punto. Por lo tanto, naturopatía no utilizamos. Era uno de los elementos importantes, es poner lo que es, después lo que hacemos y llegamos a la conclusión. ¿De acuerdo? Y esto es curioso, aquí os pongo aquí por si queréis verlo, una referencia bibliográfica, es interesante. Esto en el Congreso, un Congreso, octavo Congreso Nacional de Historia de la Medicina, volumental en Murcia. Esto es un 3, no es una H, es un 3, ¿de acuerdo? Está puesto aquí en Murcia, aquí están las páginas, todo. Y recomendación, evidentemente encontrarlo es complicado, pero hay referencias muy interesantes que podéis leerlas también. El ontologismo nosológico de Ferdinand ya en la historia de la patología. Muy interesante. ¿Eh? Referencias que se pueden ver. Digo, para poner un ejemplo, de la primera parte que estoy viendo, exponiendo lo que es, después lo que hacemos. Esto es lo que es. Lo que hacemos, y esto evidentemente lo que es naturopatía no lo hacemos. ¿De acuerdo? Digo, por aquello que todavía hablan de enfermedades que tratamos, enfermedades, pacientes, terapia, clínica, ¿vais viendo? Patología. Eso es otro marco conceptual diferente al marco conceptual de la naturopatía. ¿De acuerdo? Como estáis viendo, evidentemente los principios y fundamentos de la naturopatía no lo utilizamos. Porque entonces no sería una ciencia, que no, sería una rama de, una parte de, un apartado de, una especialidad de, ¿veis, no? Pero es una ciencia como tal, ¿eh? Y aquí os pongo una cita muy interesante. Fijaros qué cita tan interesante, ¿eh? De 1893. Esto fue un discurso de apertura del curso académico de 1893-1894 en la Universidad Literaria de Sevilla, realizado por el doctor Francisco Meléndez y Herrera, ¿eh? Pues tiene una W, se me ha ido, es Herrera, ¿de acuerdo? Catedrático de Medicina Operatoria de la Facultad de Medicina establecida en Cádiz. Fijaros la fecha. Y dentro de ese discurso, es muy interesante, ¿eh? Ese sí lo podéis entrar en la red, buscarlo como tal y leerlo entero, no tiene desperdicio. Es muy interesante. Es el ideal, plantea que es el ideal, ¿eh? Y fijaros qué frase he escogido de su discurso para fundamentar lo que estamos aquí comentando. Frase, pongo los puntos suspensivos porque la frase es muy larga, dice el nosologismo muerto a manos del naturismo. 1893, recordemos que don José Castro tiene el título de naturópata en 1922 y empieza la naturopatía. ¿Qué es lo que había antes? Pues naturismo, y en España, naturismo libertario. ¿De acuerdo? Y el gran movimiento naturista vegetariano pues surge a finales del siglo XIX. Interesante esta cita, esta frase. Repito, el nosologismo muerto a manos del naturismo. ¡Guau! Porque otra concepción diferente que iremos viendo del desarrollo de la ponencia. Por lo tanto, tenemos ya varios conceptos, lo que es el ontologismo, lo que es el nosologismo, lo que es la nosología. Vamos viendo los conceptos para después ver en qué marco conceptual nos situamos como profesionales naturópatas, ¿eh? Y qué marco conceptual no nos vamos a utilizar, sino al final cuando se mezclan, es cuando vienen los problemas. Primero de identidad profesional. Y después también, evidentemente, anterior a identidad profesional como identidad, como ciencia. ¿De acuerdo? Se confunde.
No se puede mezclar el vino nuevo en odres viejos como algunos pretenden, con eso de integrativo, no se puede, ¿vale? Continuamos y ahora vamos a ver lo que en naturopatía denominamos los niveles ontológicos de la salud. ¿Eh? Niveles ontológicos de la salud. ¿Y qué son los niveles ontológicos de la salud? Pues evidentemente la naturaleza, pues evidentemente un orden, ¿eh? Una ontología que se llama, o niveles, diríamos, a nivel de conocimiento y de investigación. Hay un nivel físico, queramos o no, donde están todos los procesos energéticos, es decir, a nivel atómico. Eso está, hay cientos de clasificaciones al respecto que podéis verla por ahí. Se van dando, ¿de acuerdo? Digo para que veamos después dónde nos situamos la naturopatía en lo que hemos hablado en el ontologismo higiogénico o salutogénico, no son lógicos, ¿de acuerdo? Nivel físico, pues los procesos energéticos, los átomos, una cosa que es obvia, ¿no? Nivel químico, pues las reacciones químicas, moléculas. Nivel biológico, órganos, funciones y sistemas. Nivel psicológico, conducta. Nivel sociológico, cultura. Histórico, civilización. ¿Y dónde se da todo eso? Pues, evidentemente en el plano etérico no se da en dónde, pues la biosfera, en el ecosistema, es decir, la propia naturaleza. No se da en otro sitio. ¿De acuerdo? ¿Todos están comunicados unos con otros? Sí. ¿Cómo? Mediante traducción. Eso es importante. Vamos a tener en cuenta este esquema para después ver algunas explicaciones al respecto de que algunos, pues bueno, está todo integrado, está todo, se suma, la parte, todo es algo más que la suma de las partes. Cuidado, cuidado que el concepto de traducción es importante. No es lo mismo sumar que interaccionar, ¿no? O que haya sinergia, ¿eh? El todo no es algo más que la suma de las partes, no. Que las partes no se pueden sumar para formar un todo. Eso es teórica y sociológicamente inviable. Y ahora veremos el tema. Vamos a quedarnos con esta idea de los niveles ontológicos de la salud, que esto es naturopatía, pues primero, en fundamentos de naturopatía, pues todo esto se estudia para entender cuál es el marco conceptual de la naturopatía para después desarrollar la ciencia naturopática y la profesión. Porque si no, no hay profesión. Porque si no hay marco conceptual, hay una ciencia, no hay profesión. Habría, y si alguien utiliza otro marco conceptual y una profesión, siempre va a haber conflicto. ¿Es que sí? Claro. Vamos a quedarnos con esta idea que es importante y ahora vamos a entrar en lo que es la explicación. Naturopatía utilizamos, hacemos una distinción importante a la hora de la explicación de un hecho, de un fenómeno. ¿De acuerdo? Dos tipos de explicación: explicación multinivel y explicación reductiva. Evidentemente en naturopatía vamos a utilizar siempre la explicación multinivel y no vamos a utilizar nunca la explicación reductiva. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos viendo ya cómo vamos avanzando, ¿eh? Para entrar en el ontologismo, ¿eh? Que se llama higiológico, ¿de acuerdo? Higiogénico o salutogénico también, que es diferente al nosológico, ¿de acuerdo? En naturopatía utilizamos explicaciones multinivel. ¿Y qué es la explicación multinivel? Pues uno de los recursos gnosológico, que lo vimos antes, el cuadrito que vimos antes, fundamental a la hora de operativizar el programa personal de salud, no el tratamiento. Digo por tener ya la taxonomía y nomenclatura. La explicación multinivel nuclea el razonamiento naturopático en dos ejes fundamentales: evitar las explicaciones reductivas y evitar actuar según el principio de causalidad, o dicho en sentido positivo, actuar siempre dando explicaciones multiniveles e integradoras. Y buscar como soporte lógico las relaciones o estructuras relacionales y las sistémicas. Bien. Aquí os pongo un ejemplo, que lo veremos después para fundamentar el ontologismo higiogénico, salutogénico, lo que es un interactoma. ¿Veo, no? Esto es un interactoma. Aquí os pongo un gráfico, un interactoma, nuevo interactoma que se está realizando grandes investigaciones, grandes programas, describe 987 interacciones que se producen entre 686 proteínas, 299 de las cuales son proteínas integrales de membrana. Lo que hablamos antes, niveles ontológicos.
Y ahora utilizo un término que se operativiza mucho mejor que conceptos como integral, integrativo. Esos son conceptos que tienen, diríamos, más ideología que ciencia. Actualmente, y como ya he dicho más de una vez, otros compañeros y también compartimos esa idea, la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia. Trabajamos con interactomas, ¿de acuerdo? Y os pongo uno y los interactomas se van ampliando. Por lo tanto, aquí os pongo algunas palabras clave y fundamentales, ¿eh? En el proceso que estamos describiendo. Explicación multinivel, reduccionismo, vamos quedando con palabras que vayan sonando, recursos etnozoológicos, razonamiento naturopático y principio de causalidad. Naturopatía no vamos a utilizar nunca el principio de causalidad, o sea, nunca vamos a buscar la causa de explicaciones reductivas y estructuras relacionales. Vamos quedando con las palabras clave para entenderlo. Naturopatía, no vamos a utilizar nunca el concepto de causa para buscar una explicación, porque las explicaciones multiniveles no se buscan las causas, buscamos relaciones, trabajamos con sistemas, con estructuras y ahora veremos fundamentos filosóficos de soporte. Por lo tanto, no vale decir, vamos a ir a la causa raíz, que eso lo había escuchado alguna vez, y no, lo veis en internet también, los naturópatas que lo dicen. Naturopatía va a la causa, otros van al síntoma, ¿no? En el discurso de apertura que os comenté antes, viene explicado ese tema, ¿no? No, no es eso, ¿vale? Eso es una falacia, no es un razonamiento, ¿de acuerdo? Porque no se puede encontrar la causa. Eso se denomina perjuicio aristotélico tomista, ¿de acuerdo? Naturópata no busca la causa de, porque no existe. ¿Vale? Como no existen, y ya está superado, ahora veremos algunos elementos, ya tenemos uno primero. Para una explicación multinivel no buscamos causas, porque no existe. Buscamos relaciones dentro de un sistema, ¿vale? Como no hacemos reduccionismo, el reduccionismo conlleva las causas. Esto es por esto. Esto es porque a usted le falta la vitamina A. Esto es porque usted tuvo un problema durante el embarazo y tiene usted que tomar esto. Esto porque tiene usted la L5 tal y le hago esto y se quita. Esto porque tiene usted ya la energía no sé cuánto. Esto porque le busca la causa. Bueno, sí, esto se llama reduccionismo. Reducir un fenómeno complejo como es la salud a una explicación simple. Entonces, en naturopatía buscamos explicaciones multiniveles que tienen su técnica, su estrategia y por eso los alumnos, primero, en naturopatía en fundamento aprenden esto a pensar de forma sistémica y no de forma lineal causal, porque buscar la causa, repito, es un perjuicio aristotélico tomista. Y si alguno quiere rizar rizo, y Aristóteles lo hizo, ¿eh? Con causa formal, causa eficiente, causa próxima, causa remota, y podemos buscar todo lo que queramos. Relaciones causales, sí, el lenguaje da lugar a todo esto. Hasta Malebranche. Malebranche dice la palabra causa no, como ocasión de, el ocasionalismo de Malebranche, pero al final está diciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos ya una idea clave: explicación multinivel versus explicación reductiva, que no la hacemos. Aquí la explicación reductiva, que no la hacemos, y aquí está la explicación multinivel, en qué consiste, cómo la hacemos, ¿eh? Aquí está la ontología de la ciencia, estudia los fundamentos generales de la ciencia, ¿no? Conceptos generales, categorías, hipótesis, teoría. Bueno, y en la explicación multinivel, buscamos una explicación no causal, sino sistémica. ¿De acuerdo? La explicación sistémica, y eso nos va a llegar a la explicación multinivel. Tiene su técnica, no voy a entrar en detalle cómo es, porque, bueno, el tiempo es el tiempo. ¿Eh? Y no se puede. Por lo tanto, reducir el fenómeno de salud a meras explicaciones desde el nivel psicológico es caer, por ejemplo, reduccionismo psicologicista. Si lo reducimos a nivel biológico, biologicista. ¿De acuerdo? Si nos vamos a otros niveles, pues le ponemos todos los ismos que queramos. Esto es porque usted tiene una emoción, tiene miedo y por eso le duele esto. Es una explicación reductiva. Esto es por esto, ¿veis? Buscamos explicaciones reductivas. La aplicación multinivel, como parte de fenómenos que son sistémicos, evidentemente es más compleja. Hay que saber bien en qué nivel se da, cómo se explica. Y aquí, pues si escucháis alguna vez escuchado el programa de ciencia naturopática, hemos hablado de una técnica que utilizamos en la explicación multinivel, se llama la técnica del cuclillo. Utilizamos naturopatía.
Dicho esta idea que es importante, la dejamos ahí y pasamos, ¿eh? Aquí viene ya explicando esta ficha, ¿no? Todo lo que es el fenómeno sistémico, no un fenómeno aislado, relacionado, a toda esta cosa que ya hemos estado explicando, ¿eh? Y cómo los reduccionismos pues, da lugar a que un fenómeno tan complejo da una explicación reductiva. Que eso no significa que en un momento dado, y vamos a citar, que uno dice, no, es que el todo, la parte, el todo, que es un lío, ¿eh? Ahora veremos el lío del todo y la parte. ¿Eh? La explicación multinivel, cuidado con esa explicación que también, desde mi punto de vista, es reduccionista. Se llama holismo. Ahora veremos también la crítica al holismo, ¿vale? Bueno, pues una vez explicado bien lo que va la redundancia, la explicación multinivel versus la explicación reductiva, pues aquí están los tres tipos de reduccionismo que normalmente se suelen hacer. Hay mucho material al respecto y el reduccionismo consiste en reducir la realidad, como hemos visto, y desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, aquí están los tres tipos de reduccionismo que a veces se cae sin decir, uff, no me di cuenta y caigo. Se cae rápidamente porque es que desde pequeño nos han enseñado a pensar en forma de causa, a utilizar esta categoría del entendimiento, Sic Immanuel Kant, ¿vale? Que nos han enseñado así, esto es por esto. Hay que buscar la causa raíz. Es que no se puede, no existe. Es la segunda vía de Santo Tomás, por eso le llama perjuicio aristotélico tomista. No se puede. Vamos a intentar cambiar eh, esta categoría y buscar otra categoría como la sistémica, ¿vale? Que ya está desarrollada. Aquí están los tres tipos de reduccionismo, en los cuales se cae rápidamente, ¿no? Ontológico, epistemológico y metodológico. ¿De acuerdo? Y por lo digo, es fácil caer en algunos de ellos y a veces en todos. ¿Eh? Porque evidentemente, si el fenómeno de salud es complejo, evidentemente el abordaje tiene que ser exactamente igual que el objeto formal de estudio de la naturopatía. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y como es complejo, pues hay que abordarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como es complejo y hemos visto antes los niveles ontológicos, física, química, biología, y todo diríamos, voy a llamarle ramas y subramas, podemos decir, no que podamos, lo decimos de manera categórica que la naturopatía es cada vez más un conocimiento transdisciplinario, es decir, la naturopatía es transdisciplinar, no es interdisciplinar, no es multidisciplinar, no es intradisciplinar, es transdisciplinar, con lo que ello implica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos los niveles ontológicos de la salud para dar esta explicación multinivel y hacer la intervención naturopática de acuerdo al objeto formal de estudio. Y el problema de reduccionismo, aquí lo pongo, ¿cuál que lleva? Aparte de los tres clásicos que hay, que es fácil que hay, aquí está el problema clásico, el problema de reduccionismo. ¿De acuerdo? Se da mucho, ¿eh? Pero un montón. Puede ser rápidamente, yo puedo decir, por ejemplo, clásico ejemplo que nos han puesto desde siempre cuando estamos estudiando, ¿no? Tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, ¿de acuerdo? Dice, los unimos los dos, ¿sí? Vale, y ahora que se forma, dice agua, y agua tiene algo diferente a la suma de hidrógeno y oxígeno, o es simplemente la suma de hidrógeno y oxígeno, o cuando se forma el agua aparecen propiedades o cualidades que son diferentes. Cambia, nos pasa a otro nivel, de nivel físico al químico. Bueno, y una molécula, ¿no? Cuando se forma una molécula y está formada de una proteína, está formada de esto, las enzimas, todo el proceso metabólico completo, lo que se forma tiene la misma cualidad, las mismas propiedades que las partes. Buena pregunta, que sí. Está resuelto ya lo que hablamos antes de los interatomas. Y además, a Heisenberg, en su famoso principio de incertidumbre, también lo define en física, ¿no? Principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Es complicado, ¿de acuerdo? Yo os pongo cuál es el problema del reduccionismo, ¿eh? Y a dónde da lugar y cuál es el problema que conlleva, que otra cosa es, cuidado, que tenemos que un objeto, fenómeno, me gusta llamarle mejor fenómeno que objeto o hecho, fenómeno, ¿eh? Evidentemente, para conocerlo hay que dividirlo. Método cartesiano, análisis, síntesis. Yo quiero saber lo que dice este libro, tengo que abrirlo, leerlo por partes, que si no puedo mirar el libro y decir, va, como habló antes, le dice la sabiduría, total, ¿no?
Tengo que coger el libro y abrirlo. Que sí, leer una página por página, que sí. Una vez que lo he leído, digo, ya sé de qué va esto. Pues se llama análisis, síntesis. No me puedo quedar y decir, bueno, ya me quedo en la frase tal, la hoja primera. Otro ejemplo clásico que dice, yo pongo cuál es el problema del reduccionismo. Y ahora vamos a ver, para llegar al ontologismo que en naturopatía utilizamos, vamos a ver una serie de corrientes filosóficas que sirven de sustento y fundamento. Una de ellas es la mereología. La mereología del griego mero significa parte. Es el estudio de las relaciones entre las partes. Relaciones, ¿veis? La palabra que utiliza en mereología, relaciones, no dice sumar. O sea que no. No es coger, venga, ahora cojo esto, cojo aquello, lo pego todo y ya tengo el todo. Cuidado que no es sumar, es relación de las partes, tanto entre la de las partes con el todo como de las partes con otras partes. Se llama mereología. Y esto, la mereología, desde que surge como corriente de conocimiento, yo he puesto aquí algunos filósofos, entre ellos a Nelson Goodman, este filósofo americano, muy interesante, también filosofía, lógica, y después el polaco sí, Stanislaw Leniewski, muy interesante que en el conjunto meteorológico, porque aparte de filósofo también matemático, lógico, bueno, todo tema de teoría del conjunto, criticó de una manera positiva para avanzar en los transfinitos de Cantor, por ejemplo, que es una teoría muy interesante, ¿eh? Pero fijaros la mereología como parte de la filosofía que es interesante, porque lleva ya estudiándose. Mereología, parte, se ve, se lleva años estudiando, aquí os pongo ejemplos, los pensadores más moderno, ¿no? La merología, si vamos a hacerlo, siempre está latente en el pensamiento hasta que algunos le ponen nombre y empiezan como tal. Entonces, tiene un papel fundamental, ¿eh? En el debate acerca de la naturaleza de los objetos materiales y en la forma en que estos persisten y cambian en el tiempo. Quedaros con el tema, cambian en el tiempo porque hay otro corriente filosófica que llama la filosofía del proceso que también sirve para apuntar a lo que estamos comentando. Quedaros con este término que persiste y cambian en el tiempo. ¿Y cuáles son las nociones más importantes de la mereología? Pues parte propia, solapamiento, disyunción, función merológica, conjunto merológico, el concepto que acuña Stanislav Leniewski, que no es reducible ni deducible por sus meros elementos constitutivos. Parece un juego de palabras, pero tiene su sentido, ¿eh? ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno de los fundamentos filosóficos del ontologismo y geogénico, como consecuencia de la intervención naturopática, que es la práctica, que dice, ¿cómo lleva esto a la práctica? Se puede llevar a la práctica porque es un fundamento. Si no se lo puedo llevar a la práctica nunca, y si yo qué hago, pues terapias holísticas, alternativas, ¿y eso qué es? Es un fundamento, ¿no? Filosófico, bueno, etnozoológico, tiene que tener un método científico y una praxeología. Aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Repito, conjunto mereológico. Vamos a quedarnos con esta última frase que es muy interesante, que no es reducible ni deducible por sus meros elementos constitutivos. Interesante que sea. ¿Eh? Bueno, vamos a ver otra corriente filosófica, que está, creo, eso también es muy importante, que es el emergentismo, de emerger. ¿Eh? Que es uno de los iniciadores, el primero, el que lo inicia, aunque no le ponen nombre, fue John Stuart Mill, que después no le dan nombre, pero ya lo conceptualiza en aquel momento, aunque históricamente se le conoce como, junto con John Stuart Mill, junto con Bentham y Stuart Mill, una corriente filosófica que llama el utilitarismo. Pero él inicia todo este proceso de emergentismo. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo. Una cualidad emerge, ¿eh? De la interacción o la sinergia de las partes. Surge una nueva cualidad. Emerge una nueva calidad. Por eso le llamaron emergentismo traducido a español. Conceptualiza que todo lo que existe no se deriva únicamente de la suma de elementos que lo componen, sino que emerge o surge a partir de la interacción. Por eso pongo, primero, merología, emergentismo. Lo de holístico lo dejo para el final, porque voy a insistir.
quién acuña el término, de qué manera y cuidado, cuidado los problemas que tiene el holismo o lo holístico. Yo conocí el holismo y lo holístico al final de los años 70, 6 años que sí, un montón. Por eso puedo hablar con propiedad del tema y en naturopatía deberíamos ya de dejar tanto de dejar el holismo y lo holístico, dejarlo ya en naturopatía, ¿eh? Porque tiene su problema que lo veremos. Emergentismo, fijaros qué interesante que habla de la interacción, emerge o surge a partir de la interacción, no únicamente de la suma. Tenemos ya un dato importante, ¿no? Como un todo irreducible a sus partes. Por lo tanto, aquello que emerge, que sale, es nuevo, es novedoso y una nueva cualidad, desde que es la conciencia. La conciencia es la suma de todos los procesos neurológicos, de los temas, o es algo nuevo que surge a partir de, con unas cualidades, unas propiedades diferentes. Pero necesita las otras. Hay una necesariedad entre todos los procesos neurológicos y la conciencia, porque en el proceso neurológico posiblemente no haya conciencia, ¿no? Se sustenta, ¿no? Por lo menos aquí, ¿no? A lo mejor después dice la conciencia una vez que ¡pah! Llegue el gran momento, pues la conciencia quizás siga, ¿no? Pero ya no con la misma estructura. De esta forma, lo esencial del emergentismo es que el conjunto es siempre más que la suma de las partes. Bien, y aquí lo que hablamos antes de las leyes, los niveles ontológicos, los niveles físico-químicos, produce un sistema cuyas propiedades son nuevas y no se reducen a ninguna de las propiedades de las partes que la conforman. Ya vemos aquí el concepto reduccionista. ¿Ve, no? Por eso he cogido varios modelos filosóficos para fundamentar lo que estamos comentando. ¿Ven? ¿De acuerdo? Porque el nosologismo que vimos antes, más bien reduccionista. Esto es por esto, tiene esto, como tiene esto es lo que hay que dar, o esto es lo que hay que hacer. Por lo tanto, una característica común, destaco, de las teorías emergentistas es la combinación de naturalismo y antirreduccionismo. ¿Interesante? Sí, muy interesante. Y se está estrechamente ligado con los conceptos de autoorganización, supervivencia y se define en oposición a los conceptos de reduccionismo y dualismo. Lo bueno, lo malo, el bien, el mal, el cuerpo, la mente, la salud y la enfermedad. Bien. Es muy interesante. Yo hago aquí, ¿ven? Como dije antes, es una propuesta, ponencia, una propuesta de reflexión sistemática. ¿Eh? Y aquí pongo a John Stuart Mill, que le guste leerlo, pues, impresionante. Y después, quien acuña el término, efectivamente, fue George Henry Lewis. Era discípulo suyo, ¿eh? Alumno, ¿no? En aquella época mejor alumno que discípulo. Él acuña el término, ¿no? De Stuart Mill le va elaborando, pero no le pone el nombre, quien se lo pone fue. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos ya dos. La meteorología, el emergentismo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver otro, el tercero, que es el, aquí puesto, que este es muy interesante, que es la teoría general del sistema que hemos hablado, ¿no? Que sí, hemos hablado de la sistémica, que son procesos sistémicos, no son lineales, no son causales, ¿eh? El bien, el mal, no es la lógica monovalente, se basa en la lógica polivalente, ¿de acuerdo? ¿Eh? La teoría general del sistema que la elabora, todo el mundo conoce, Ludwig von Bertalanffy, en el año 69. Pues el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Bien, ya va viendo relaciones entre unos y otros, vemos ante los niveles ontológicos. ¿Su propósito cuál es? Estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación, físico, químico, biológico, ¿lo ven? ¿Eh? ¿Y qué es un sistema? Pues Bertalanffy lo define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes, cuya suma es mayor a la suma de sus partes. Nos va sonando. Yo después de haber leído la teoría general del sistema y conocer un poco toda la vida, obra de Bertalanffy, digo, habrá leído a Stuart Mill, habrá leído... Que muchas veces sacamos una teoría. Venga, he visto el mundo, elaboro. Por eso en el método científico lo primero que siempre hay que hacer es la revisión bibliográfica. Yo tengo una idea. Buah, pero que hacer revisado, oye, esta idea se le ha ocurrido a alguien, o alguien lo ha intuido, alguien ha escrito algo sobre este tema, se llama revisión bibliográfica. Eso lleva, mira, pues ya lo ha dicho este, lo ha dicho este, bueno, pues yo voy a avanzar un poquito. ¿Ves que van diciendo casi lo mismo? Cambian los años, pero van diciendo lo mismo. Bueno, este libro es muy interesante, recomendado,
Pues todo naturópata hay que leerlo, ¿eh? En cambio, fijaros qué importante, que una parte del sistema afecta a las demás, como vimos antes, por traducción, y con esto el sistema completo generando patrones predecibles de comportamiento, lógico. Yo uno normalmente dice hidrógeno con oxígeno, puedo predecir que se va a formar agua, que sé. Una interrelación de dos niveles, nivel atómico con el nivel químico, y después avanzamos a otros niveles, ya a un nivel, por ejemplo, de biología de sistemas o ecosistemas, pues ya vamos viendo las interrelaciones dinámicas, son dinámicas todas, no son estáticas, ya viene después la alostasis, bueno, ya después hay un montón de elementos, yo solamente he elegido tres, cuatro, ¿de acuerdo? Teoría general del sistema, Bertalanffy, la cual evidentemente es un fundamento también, todo el proceso de sistematización de la naturopatía como estamos viendo, ¿no? ¿Eh? Tiene un crecimiento positivo, aquí está el tema, y eso también es importante, que había aquí un comentario que quería hacer, aquí está. Los sistemas existen para cumplir un propósito común. ¿Te acordáis que hablamos antes de la teleología? ¿Te acordáis de la teleología en el cuadradito que vimos al principio? Teleología, finalidad. Los sistemas existen para cumplir un propósito común, una función que también contribuye al mantenimiento del sistema y evitar sus fallos, es decir, la autorregulación del propio sistema. ¿A qué os suena esto? Efectivamente, a la autopoiesis de Humberto Maturana y Varela, que ya también lo dijeron. Han dicho mucho, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? La teoría general del sistema trata sobre conceptos y principios de amplia aplicación. ¿Eh? Se puede aplicar a todos los sistemas. Y los niveles ontológicos de la salud, por supuesto, como os he comentado. No se aplica a un dominio exclusivo, ¿no? La teoría del sistema es un intento de superación de la dialéctica, materialismo frente a vitalismo, reduccionismo frente a perspectivismo y mecanicismo frente a teleología. Lo que hablamos antes de la dialéctica, ¿no? El bien y el mal, se intenta conciliar los contrarios, ¿eh? Por eso, ¿eh? Es muy interesante la teoría general del sistema de von Bertalanffy, aquí, para que veáis cómo es, por investigar, y es un fundamento clave, teoría general del sistema. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene? Todo un proceso de pensamiento hasta llegar a la sistémica, que no llega de golpe, ¿no? No es que empiece Kant, quizá uno de los iniciadores, cuando cuestiona pues, el concepto de causa de Santo Tomás de Aquino, la segunda vía de Santo Tomás. Después Frege, por ejemplo, también empieza con el logicismo, Ludwig Wittgenstein, y después Bertrand Russell. Vamos a seguir, ¿vale? Así que todo un contexto, ¿eh? Y Bertalanffy, pues fruto de sus circunstancias y sujeto de la historia, como diría Hegel, ¿no? Pues le tocó elaborar la teoría general del sistema, que vea que suena a los otros que hemos visto antes, suena bien a la mereología, emergentismo, que suena, ¿sí? Está más estructurado. Y ahora vamos a ver otros fundamentos, ¿eh? interesantes para entender bien lo que estamos comentando, que es la interactómica que vimos antes. El cuadradito que os puse, el dibujito de un interactoma. Entonces pasamos del nivel filosófico al plano sensible, como diría Aristóteles, Platón. Aristóteles diría del mundo supralunar, mundo sublunar. Bueno, vamos a pasar al aspecto ya puramente ¿eh? científico, ¿no es cierto? Como dice, hay que ser la ciencia, la filosofía, filosofía y ciencia es ciencia. Pero sin filosofía no hay ciencia y sin ciencia no hay filosofía. Punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues la interactómica, ¿qué es? Pues el estudio del conjunto de interrelaciones entre distintas biomoléculas en un entorno determinado. ¿De qué nos suena esto? No suena que sí, claro. El desarrollo de la genómica, la proteonómica ha traído parejo ya en la era postgenómica, es de la interactómica. Punto. ¿Quién acuña el término? ¿Quién empieza? Porque lo tenemos. Bernard Jack. ¿Eh? Y conjunto de todas las interacciones entre proteínas en un contexto dado, célula, organismo, proceso fisiológico, ¿veis? Niveles ontológicos de la salud que hablamos antes, que utilizamos naturopatía como marco conceptual o dentro del marco conceptual. Y aquí pues, se toma toda la información que hay, se va a ver las relaciones que hay con la base de datos, como han hecho, genómica y proteómica. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a ordenarla, vamos a ver cómo está interconectada, integrarla en el contexto biológico, asignándole funciones a las proteínas a través de sus interacciones. Una proteína
Si no interacciona con otra, tiene que tener una función, si no, ¿para qué sirve una proteína sin su función correspondiente? Y para que tenga una función tiene que interaccionar con, por lo menos con las enzimas también, y con el pH también, con muchas variables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la interactómica, lo que llaman naturopatía, ¿eh? Trabajamos con interactomas. Ya a nivel, si queremos pasar de un plano a otro nivel ontológico de la salud, trabajamos con interactomas. Y dentro de los interactomas, pues podemos trabajar, por ejemplo, uno clave que trabajamos bastante son infectomas. Ese gran debate dialéctico que tal, que no existe el terreno, que el terreno para sí, el terreno no. Que, que si Clover que si decía, que si Pasteur, que tal, no, ese debate ya en naturopatía está superado, porque hablamos de infectoma. ¿Y qué es un infectoma? Pues apliquemos el método científico y el marco conceptual que estamos aquí desarrollando. Por lo tanto, hablamos de infectoma. Entonces ya se debate que si tal, que si el terreno, que tal, que esto, que lo otro, que tal, que Pasteur dijo esto, que Clover que, ¿no? Que Béchamp, que tal, ¿no? Avanzamos, como estamos viendo. Entonces hablamos de interactoma. Dentro del interactoma, pues hablamos de infectoma, hablamos del lipodoma, ¿de acuerdo? De interacciones, no se puede ver aparte uno con otro, ¿de acuerdo? Es muy interesante el concepto de interactómica, que ya la acuña, creo que en el año, es muy reciente, ¿eh? ¿De acuerdo? Se me ha ido un poquito. Ay, ahora. Es bastante reciente, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a hablar. Queda algo, espera un momentito que se nos va. Uf, estoy dándole aquí para adelante. Había una parte que era por aquí que quería comentaros. Aquí está. La señal de función de proteína a través de sus interacciones. ¿Eh? No existe. Es que si aplicamos aquí el principio de incertidumbre de Heisenberg, que también se adelantó el tema, se ve claramente, ¿no? Y si nos metemos, como a alguno le gusta meterse, en la mecánica cuántica, pues también lo vemos, ¿no? Las interacciones. Y en biología molecular, fijaros, una interactoma es el conjunto completo de interacciones moleculares en una célula particular. Pueden ocurrir moléculas pertenecientes a diferentes familias bioquímicas, proteínas, ácidos nucleicos y también dentro de una propia familia. Te pones a investigar por ahí de verdad, ¡fua! Impresionante, impresionante. ¿Eh? Estaba pensando, por ejemplo, que algunos nos critican, no, es que ustedes pensáis que el vitalismo, que el cuerpo tiene propiedades autocurativas. Digo, qué barbaridad. Qué barbaridad nos dicen. Entonces entran en internet lo ven, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en las proteínas de choque térmico, ¿no? Que también naturopatía, pues utilizamos bastante el concepto y la aplicación. Sobre todo es cuando nos dicen esos bárbaros ilustrados, que más que bárbaros ilustrados, lo que practican la cobardía científica, que los nuestros no tienen base científica, que sí. Lo había escuchado, ¿no? Que dicen por ahí, por internet de vez en cuando, y el otro tema, ¿no? Nos basamos en el vitalismo, ¿qué tal, no? Qué barbaridad. Bueno, pues es importante los interactomas. Ahora viene en la otra parte, ¿eh? Que lo deja para casi el final, que es el famoso holismo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Y por qué lo he traído a colación? Porque también existe el holismo ontológico, para saber definirlo bien. Y desde mi punto de vista, es lo mismo, dice, es que ya está planteado. Meternos, es que decir otra vez lo mismo, cambiando el nombre, no tiene sentido, ¿que no? No. Y el holismo se plantea un pequeño tema de fondo a nivel social, precisamente incluso científico. Que el holismo ontológico, por las propiedades de los seres vivos, no puede obtenerse como la suma de las propiedades físico-químicas de sus componentes. Yo creo que eso ya lo han dicho, que sí. Pero para que no leen, pues repite lo mismo de siempre. ¿Quién empieza el holismo? Pues aquí lo tenemos. Bueno, la palabra es antigua, ya en el griego clásico, una frase clásica, viene en los diálogos de Platón, cuando él habla, una frase clásica, tolon cataphysis. No voy a traducirla a español, ni voy a debatir sobre ella porque eh, el tiempo es tiempo, ¿eh? To olon kata physis. Y lo que sabe en griego sabe lo que significa. Bueno, pues después llega prácticamente el siglo XIX, finales, pues, que lo ve, y Jan Smoot, que es oficial del ejército de Sudáfrica. Pues, podéis ver su biografía, bueno, batallas, combates, estuvo aquí, bueno, lo he puesto aquí con su uniforme, no era militar, ¿no? No era filósofo, ni matemático, ni lógico, ¿no? Y van a hacer circunstancias, va a Inglaterra, bueno, y escribe un libro y utiliza por primera vez, por lo menos en Occidente, por el griego clásico, la palabra holismo, escribe, ¿no? ¿Sí? Y de ahí viene la palabra holístico. Como he comentado antes, siempre hay uno que la inventa en un contexto. La inventa
Y como evidentemente era militar, no era filósofo. Por tanto, no había leído emergentismo, ni había leído esto, ni había leído, yo creo que ni a Aristóteles ni a Platón tampoco. Por lo que he leído, ¿eh? Cuidado, si alguien me documenta y dice, no, 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 Jan Schmuck sí había leído todo esto y conocía perfectamente, pues estupendo, me retracto, te lo digo, pero por lo que yo conozco y lo que he leído de su biografía, te digo más bien a la lucha, tuvo que luchar mucho, ¿eh? ¿De acuerdo? En aquella época, ¿eh? Y el holismo, ¿eh? Pues tenemos también el holismo ontológico, que es una concepción opuesta al reduccionismo y al atomismo. ¿Suena que sí? ¿Que suena? Sí, al dualismo, atomismo, ¿eh? Atomismo, ¿eh? Las partes, según la cual un todo, organismo, sociedad, conjunto de símbolos es más que la suma de sus partes. O algo distinto a ella, ¿eh? Esta definición, por eso yo esto lo he puesto aquí, que esto es el principio de emergencia que vimos antes, el emergentismo, que es lo mismo. Sí, lo mismo, lo iden y aden idem, ¿no? ¿Eh? Dice, así, a partir de un cierto umbral crítico de complejidad aparecen nuevas propiedades de los sistemas llamadas propiedades emergentes. Bueno, esto lo he puesto aquí para que veamos que es lo mismo. Y, repito, siempre hay uno que acuña el término. El que lo acuña es escribe el libro y entonces por primera vez la historia de la historia, no el Tolón catafísico que habla Platón, sino él, que escribe el libro, lo define de esta manera, por lo que lo observó, ¿de acuerdo? Y lo va viendo. Aquí un poquito más pequeñito. Ahora. De allí que el punto de vista según el cual es el todo el que da sentido y valor a sus partes por la función que ésta desempeña en su seno. Ah, aquí está la clave. Que el todo da sentido a sus partes. Joder. Lo que hemos visto antes, el otro principio no lo da, ¿eh? Hay una interacción dinámica y una sinergia, como hemos visto. Y se comunican por traducción, no es el todo el que le da significado a las partes. Cuidado. Por eso, naturopatía, voy a decir algo que es importante decirlo. Diríamos como recomendación, abandonar el holismo ya en naturopatía, ¿vale? Vamos a abandonarlo, ¿eh? Pues tiene su aspecto, sus críticas, además que prácticamente dice lo mismo, simplemente que lo copia. Después ya, posteriormente, otro filósofo también va profundizando, ¿eh? Y del holismo ontológico se pasa al holismo epistemológico y de ahí al metodológico, prácticamente lo mismo, por aquí está la clave que hemos visto antes, ¿no? Y aquí están las propiedades emergentes, que dice lo mismo, ¿de acuerdo? Estas se vuelven observables cuando van en el sentido de una autoorganización nueva del sistema. Esto lo hemos visto ya antes, que sí, más complejo, ¿no? Teoría del sistema, general del sistema, y lo que dice también Humberto Maturana, pero digo que no lo había leído. Y el holismo se convierte más bien en una filosofía, ¿eh? En cierta manera, que da lugar a una crítica que veremos ahora. Por lo tanto, aparte de, digo por si lo veis por ahí en internet, tema holismo ontológico, holismo epistemológico, está hablando de un tema, pero cuidado, lo más interesante es que el todo es el que le da sentido a las partes, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos del emergentismo siempre decía que lo nuevo, era una nueva forma de organización, nuevas propiedades, nuevas cualidades, lo veo, ¿no? Porque el agua tiene una cualidad diferente al hidrógeno y al oxígeno, no es la suma de los dos lo que le da, ¿no? Y el agua nos explica perfectamente lo que es el hidrógeno y lo que es el oxígeno, ¿a que no? Ahí, ese es el tema, ¿eh? Como yo lo pongo aquí, posiblemente lo podéis leer ustedes de otra manera y dice, pues yo le doy otra lectura, otra interpretación a esto, ¿no? Pues estupendo, ¿eh? La ciencia avanza con interpretaciones, y como decía Nietzsche, como la verdad no existe, decía Nietzsche, lo que dice son perspectivas, pues lo que vemos son perspectivas, y punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el holismo, y aquí están los que empezaron, ¿eh? Con el tema. Y aquí está, bueno, pongo aquí algunos, ¿eh? El holismo, por ejemplo, teórica en par de fuerza estatal, y mientras que los planteamientos reduccionistas están muy arraigados en la bioquímica, la biología y la genética, pues el holismo está un poquito más relacionado con la ecología del sistema, pero al final aplicamos lo que es la sistémica, ¿de acuerdo? Aquí están las partes de mientras que el holismo epistemológico se refiere a la forma en que adquirimos conocimiento a través de la consideración de múltiples perspectivas. Muy bien. También Nietzsche lo había planteado muy claramente. No existe la verdad y no perspectiva. Bueno, pues muy bien. Ambos conceptos resaltan la importancia de considerar el todo en lugar de centrarse únicamente en las partes aisladas. Este también enlazamos con el anterior. Es que si las partes aisladas no puede existir el todo. Tiene el hidrógeno y el oxígeno, no puede existir el agua.
¿De acuerdo? ¿Dónde ponemos el énfasis? Tiene que ser los dos a la vez. Es transducible, autoorganizativo e interactivo. Es un feedback. Se pueden separar. ¿De acuerdo? Os pongo esto aquí, estoy dando vuelta aquí arriba, porque después lo tengo que verlo bien. El holismo ontológico es una corriente filosófica que tiene que la realidad solo puede entenderse en su totalidad. Y aquí están las críticas. ¿Eh? Yo he puesto algunas de ellas, hay muchas más. Cuidado con este concepto. Corriente filosófica que se tiene que la realidad solo puede entenderse en su totalidad. Bueno, una crítica es el reduccionismo. Se argumenta que el holismo ontológico puede crear una visión reduccionista al considerar que todo puede ser explicado únicamente a través de la relación entre las partes y el todo. ¿Y esto qué? Pues descarta que podamos buscar explicaciones más específicas y detalladas. ¿Para qué? Para comprenderlo cómo funciona el sistema y el interactoma. Pero tengo que saber lo que es una proteína primero, que sí. Cómo funciona una proteína para ver cómo se interrelaciona con la otra proteína, con la enzima, con el pH y con la temperatura, que sí. Tengo que saberlo. Es una crítica que al final el holismo puede caer en otro reduccionismo, que después dice, no, es reduccionista, no. Después la otra es el individualismo, ¿no? Se sostiene que el holismo ontológico, lo he puesto por aquí, ¿dónde me lo he puesto? Sí, aquí está. Un momentito. Aquí está el individualismo. Se sostiene que el holismo ontológico descuida la importancia de los individuos y su autonomía. Al enfocarse únicamente en la totalidad, esto puede llevar a una pérdida de la diversidad y singularidad de las entidades individuales, efectivamente. Si esto lo trasladamos al plano social, cuidado que el que inventa el nombre, todo esto era militar. Si lo plazamos al tema social, ¿de acuerdo? Ya sabe lo que hay, ¿no? De ahí una dictadura, lo importante es el grupo, no el individuo. Cuidado con el holismo, quién lo inventa, y no es como Platón lo dijo, lo definió, to olon cataphysis. ¿De acuerdo? Y después la incompletud, incompletud, mejor dicho, incompletitud. Siempre digo incompletud, pero vamos, es incompletitud, mejor dicho. Argumenta que el holismo ontológico no puede dar cuenta de la complejidad y diversidad de la realidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque no puede ser completo nunca. Al centrarse en la relación entre las partes y el todo, puede pasar por alto aspectos importantes y sutilezas que solo pueden ser comprendidos a través del estudio de las partes individuales. Lógico. Y aquí, simplemente por citar, porque investigar siempre es bueno, del teorema de Gödel. Ya, si entra en detalle, la axiomática de Hilbert, de David Hilbert, ¿no? Como plantea, ¿eh? Y después la crítica que le hizo Gödel, con el teorema de Gödel. Aplicarlo aquí, se puede aplicar, ¿de acuerdo? En los que vimos antes, la merología, emergentismo, teoría general del sistema, veis que son, diríamos, sistemáticos todos ellos, en las interrelaciones dinámicas, de arriba a abajo, derecha a izquierda, de dentro a afuera, ¿o bien, no? Aquí una jerarquía, cuidado con el holismo. Aquí os pongo una esquemita, ¿eh? Por lo tanto, cuidado con la incompletitud, y repito, os lo dejo ahí para que investigáis el teorema de Gödel. Y bueno, el teorema de Gödel solo como consecuencia de la crítica a la axiomatización de David Hilbert. ¿De acuerdo? Y después falta de fundamentación empírica. ¿Eh? Carece una base empírica sólida, ya que su enfoque en la totalidad dificulta la realización de experimentos y la recolección de datos concretos. Bueno, pongo la crítica, el de incompletitud lo añado porque y es un tema que también creo que lo he comentado también otras veces, la importancia en naturopatía, por lo menos la fundamentación como ciencia, que es importante, no se olvida nunca el teorema de Carter-Gödel. ¿De acuerdo? No se puede olvidar. Eso creo que lo he comentado también más de una vez. Que es muy importante. Aquí lo destaco la incompletitud para un poco las críticas al holismo. Así que lo he puesto al final porque también en las redes y por ahí, ¿no? La naturopatía también está en cuanto holística. Cuidado con lo de que decimos y os remito a quien acuña el término nivel moderno, contemporáneo. Si queréis leer su obra, no sé, creo que no está traducida al español, ¿eh? Y podéis verla. Como yo digo, conocí el holismo pues, al final de los años 70, 78, 79. O sea, que puedo hablar con propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, ya tenemos los fundamentos
con las críticas y terminamos con un fundamento importante que es la filosofía del proceso. Pues ya hemos hablado que nosotros, ese ontologismo que hemos hablado, higiogénico, se basa en procesos, no en entidades. Entidades son la cosidad de la cosa, un proceso dinámico. ¿Qué es la filosofía del proceso? Evidentemente, como en todo, siempre ha existido. ¿Pero quién lo sistematiza? Pues Alfred North Whitehead. O Águila Fechar, conocido a Bertrand Russell, Principios Mathematicae, bueno, si lees su biografía, pues bueno, la filosofía del proceso, fijaros qué interesante, argumenta que existe una urgencia de ver al mundo como una red de procesos interrelacionados de lo que somos parte integrales, por lo que todas nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias para el mundo alrededor de nosotros. ¿Nos suena algo que sí? Pero habla de proceso, lo que yo os comenté, quedaros con la idea de que es dinámico. ¿Recordáis que cuando hablamos? Dinámico. El ontologismo, el ente es dinámico en cuanto se mueve. Mira, aquí está explicado. La filosofía del proceso que hoy ya se aplica en un montón de disciplinas, como por ejemplo la ecología, incluso hasta en la teología también, cuidado, en Estados Unidos se consideraríamos este principio de la filosofía, no está bien escrito, ¿no? No he puesto filosofía, ¿no? Es como, quitamos la S. Y se ha cogido ahí unas escuelas de teología también, se está aplicando en la educación, en la física, en la biología, en la economía, en la psicología y en la naturopatía, el subrayado lo pongo yo, ¿eh? Entre otras áreas. Está aplicando bastante el proceso, incluso en China también. En el centro, que es alucinante, ¿no? Porque está hablando de procesos como tal, se llama filosofía del proceso. ¿Eh? Él le pone el nombre Inicia, pero ya existía en germen, Nietzsche, por ejemplo, y bueno, la famosa frase clásica, griega, filosófica, creo que era de Parménides, ¿no? Que decía, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Dice, todo fluye, nada permanece. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Pero él lo sistematiza, le da forma y dice lo siguiente. Decía que un proceso consta de eventos primarios que están fundamentalmente interrelacionados y dependen uno del otro. ¿A qué no suena esto? ¿No suena que sí, no? Bueno, y depende uno del otro. Describe cualquier entidad como la suma de sus relaciones con otras entidades, su síntesis y reacción con el mundo alrededor de ella. No suena que sí, pero un montón. Se va recogiendo y estos son los fundamentos filosóficos del título de la ponencia, que ahora voy a resumirlo en un cuadradito. ¿De acuerdo? Vamos ya resumiendo, terminando. Es impresionante. A mí la filosofía del proceso lo recomiendo. Está traducido a español. Y terminamos con una frase muy interesante que es, como aquí hablamos de ontologismo higiogénico, ¿eh? Verso el ontologismo nosológico y geogénico, ¿eh? Se puede decir que es lo mismo que salutogénico. Higiogénico viene del griego igeia, significa salud, y génesis. Y salutogénico viene del latín salus, significa salud y génesis. Es lo mismo. No es griego, otro latín. El segundo concepto lo acuña Aarón Antonovsky. Y el geogénico lo acuño, me cito a mí mismo, ¿vale? Me voy a citarme, ¿no? Lo acuño yo. Pero es lo mismo, ¿veo no? Y aquí fijaros qué frase os pongo de Aarón Antonovsky en el concepto que es la cuña entre los años 60-70, después ya se ve dando de forma, ¿no? Y se define de una manera así, a grosso modo. En consecuencia, se entiende que la salud no como un estado, sino como un proceso. ¿Os suena? Filosofía del proceso complejo y dialéctico, biológico y social. Alejado del equilibrio, pero con cierto grado de estabilidad como consecuencia de mecanismos de adaptación, relaciones dinámicas, culturales, vitales, históricas, ¿veis? Niveles ontológicos de la salud, el cuadro que vimos al principio, nivel físico, químico, biológico, psicológico, social, histórico, ¿lo ven, no? ¿Eh? Mira, estoy aquí comentando esto y ya habéis leído la frase que él dice, ¿no? ¿Eh? Interesante la frase que sí. Lo dice muy claro y después lo desarrolla, ¿eh? La saluntogénesis, y un desarrollo impresionante y a nivel práctico también que en naturopatía lo utilizamos. Esta es la salutogénesis, está en inglés, lo pone aquí. Asume que el individuo, la persona es heterostática, no homeostática. Después ya Stirling en el año 2000 acuña el término alostático, que es lo mismo, homeostático, heterostático, alostático. Son conceptos que van cambiando de un estado, de un equilibrio estático a un equilibrio dinámico. ¿eh? Habla de sistemas complejos, percepciones, conocimientos, es decir, aquí simplemente pues, está recogiendo lo que ya está.
¿De acuerdo? Le da forma, ¿eh? Dice, y esta pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cómo responde a situaciones estresantes? Aquí os pongo el esquema, que está en inglés, pero lo podéis traducir mientras explico esto. ¿De qué manera el individuo se da cuenta de su potencial de salud y responde positivamente a las demandas físicas, biológicas, psicológicas y sociales de un entorno representado por trabajo y no trabajo en constante cambio? ¡Bah! La salud, ¿qué dice la salud? Creo que lo he puesto por ahí en otro tema, esta frase por ahí, ya después lo iremos viendo. Bueno, lo iré viendo, esta vez estamos terminando ya. Claramente dice que el estado, que es la salud, es el estado natural del ser humano. Estoy aquí, estado natural, que es dinámico, y si me aparto, ¿qué pasa? Por la naturaleza, estoy hablando en plano filosófico, ¿eh? Pone en marcha mecanismos para que vuelvas otra vez al estado natural. Bueno, pone en marcha mecanismos. Y esos mecanismos que son adaptativos, como estaba aquí explicando, que explica muy bien en concepto de salutogénesis. Lo explica muy bien, muy bien, muy bien. Después, Stirling, en el concepto de alostasis, también lo explica bastante bien. ¿De acuerdo? Que es un mecanismo adaptativo al medio. Nos vamos adaptando continuamente. Epigenética pura y dura, nos vamos adaptando. No es un extraterrestre que te ha llegado, y te posee y de pronto, le ha entrado usted, ¿no? ¿Has visto la definición que da, no? ¿Eh? Bueno, pues esta adaptación siempre va en función de sobrevivir. No hay otra opción. Y pone en marcha muchos mecanismos. Ya después de la salutogénesis pues, tiene todo un desarrollo muy interesante y que en naturopatía lo utilizamos, por eso utilizamos el ontologismo salutogénico versus al ontologismo nosológico, por lo que hemos estado comentando, y los fundamentos filosóficos y científicos en los cuales los naturópatas nos basamos, tanto en el marco conceptual, en el método científico y en la praxeología naturopática. Ya terminamos, veis aquí el esquemita. Aquí os pongo ya un resumen de las características, como podéis observar aquí en el esquema, en salutogénesis, patogénesis. Esto es simplemente un inciso, permitirme ¿no? que me largue un poquito, pero bueno, es importante. Hay dos conceptos que es nosología y patología, ¿lo habéis escuchado, no? Y eso, oye, si nosología es clasificación de enfermedad de patología, que mira, es una cosa muy sencilla. A veces la historia, las palabras, durante la historia, el proceso histórico, cambian el concepto y la definición y el sentido. Clásicamente, de la historia, entre yo cito a don Pedro Laín Entralgo, pues en la Grecia clásica pues, había dos grandes escuelas, ¿no? Que ellos le llamaban de medicina, que no eran de medicina, hombre. Que era la escuela de Cos y la escuela de Cnido. Entonces recogen el corpus hipocrático. La escuela de Cos, cito, don Pedro Laín entre algo, es patológica y la escuela de Cnido es nosológica. Bien. Y aquellos que os gusten leer e investigar, veréis que en el corpus hipocrático hay dos libros muy curiosos. Perinoson y Peripatos. Vaya, porque hay dos diferentes, porque nosología y patologías es diferente. Aparte que a lo largo de la historia se intercambian los conceptos y pasa eso, pero patos no significa lo mismo que noso. Noso significa técnicamente entidad, enfermedad. Ontología nosológica, como está viendo. Sí significa, pero pato no significa enfermedad. Pero se intercambian los conceptos, pero yo lo he puesto aquí para que veáis que se intercambian perfectamente uno con otro. Pues después nos criticamos a los naturópatas, que es naturopatía, naturopato. Hombre, no empecemos ya. Entonces, ¿qué es simpático? ¿Qué pasa con una persona simpática? ¿Eh? Tiene una simpaticotonía, ¿no? Bueno, pues aquí está, vuelve lo mismo porque a fin de cuentas la autogénesis va en la misma línea que la teoría general del sistema y lo que hemos visto antes, rechazo del reduccionismo, ¿de acuerdo? Evitar dualismo cuerpo-mente, inclusión del concepto de autorregulación, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta los aspectos sociales, políticos, es decir, lo llaman determinantes sociales de la salud, ¿de acuerdo? Y esos determinantes sociales de la salud, permitirme un poquito, aunque me alargue, ¿eh? La sanidad es el 15%. Pero hay una confusión entre salud y sanidad. Ya lo comenta muchas veces, pero es muy interesante el tema. Fijaros, ¿eh? Rechazo al reduccionismo, evita el dualismo cuerpo-mente, que nos suena. ¿Eh? Y aquí vamos bajando de niveles. Los interactamos a un nivel biológico-químico, aquí nos vamos ya a un nivel ya biológico, sociológico de aplicación en la práctica profesional naturopática y vamos observando cómo vamos. Y terminamos ya con un resumen, ¿eh? Interesante
¿Qué es el razonamiento naturopático? Aquí lo tenemos. No buscamos causas, buscamos relaciones, sistemas. No damos explicaciones reductivas, damos explicaciones multinivel. No trabajamos con entidades nosológicas, trabajamos con procesos geológicos. El acto naturopático no tiene finalidad terapéutica. El acto naturopático tiene finalidad higiogénica, salutogénica. Bien. Por lo tanto, naturopatía tiene un marco conceptual que conlleva un razonamiento naturopático, conlleva una aplicación del método científico y lo cual implica que tengamos una tecnología naturopática y una praxeología naturopática. Por lo tanto, como conclusión, volvemos al principio. La naturopatía es una ciencia, es una disciplina, es un área del saber humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Pues muchas gracias por su atención. El lema que ponemos en todos los congresos: Naturópatas Unidos al servicio y consolidación de la profesión naturopática. Ya mi nombre lo tenéis ahí arriba, la página web, la nuestra organización colegial naturopática. Este es mi correo personal por si alguien quiere escribir y preguntar algo sobre el tema que he estado comentando u otros temas. Y después, aparte que en las redes sociales nos podéis encontrar en nuestra organización, tenemos un canal en YouTube que es Ciencia Naturopática. Y aquí os podéis suscribir y hay muchísimos temas. Ya hemos grabado, llevamos más de 2 años grabando vídeos, ¿eh? Sobre este tema que estoy aquí también comentando, que es la ciencia naturopática. Y ahí pues respondemos a todas las preguntas, criticamos aquello que está en las redes, que dice lo de siempre, y después evidentemente hacemos evaluaciones de tecnología naturopática. Así que os invito, aparte evidentemente, a criticar todo lo que he estado aquí comentando, a preguntar, a debatir, que siempre es bueno, que también pues visiten nuestro canal de ciencia naturopática. Sí, que muchas gracias y nos vemos en otra. En otro congreso interesante. Ah, este me olvidaba que es importante, que también el día 25 de mayo tenemos las jornadas de naturopatía en femenino, que es importante que también le pongamos énfasis y seguimos trabajando por la promoción y desarrollo de la profesión naturopática. Muchas gracias.